¿Somos todos? Bueno, vamos a comenzar entonces. Les agradezco si pueden prender sus cámaras. Me ayuda mucho ver las caras y especialmente cuando tienes cara de what, yo puedo responder a tu cara. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido para convivir, para conocernos mejor y especialmente para escucharte a ti. Manda tu espíritu, por favor, para que ilumine nuestras mentes, para darnos el entendimiento y que entendamos este mensaje que tú nos has dado y que podamos responder con toda nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí en su vida, en su ministerio. Todo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días vimos que Pablo escribe para preparar el camino para una visita que él quiere hacer a Roma y a la iglesia en Roma. Y él considera que la mejor manera de presentarse y para que lo conozcan y lo reciban bien es decirles, pues, de explicarles el evangelio que él está predicando. Entonces, 1:17 es memorable. No me avergüenzo del evangelio. Era su orgullo, era el centro de su vida, el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y esa salvación es por medio de la justicia de Dios o justificación por Dios. De hecho, es una sola palabra que puede significar justicia o justificación. Y principalmente en Romanos es justificación. Se revela la justicia de Dios en el Evangelio, pero la primera revelación de la justicia de Dios es el versículo 18, la ira de Dios. Frente a la justicia de Dios, bueno, nosotros, cuando nos encuentra la justicia de Dios, nos encuentra como ira, porque nosotros hemos rechazado a Dios. Y estábamos viendo eso al final, hace 8 días, y él describe en el 19, Dios se ha revelado, la creación fue un acto de presentarse, de revelarse para que lo conociéramos, y ese es su propósito, que lo conozcamos. Pero, 20 describe que a través de la creación podemos ver un poder más allá de la creación, detrás de o como fundamento de la creación, y esa que existe fuera de la creación, algo que no es creado, la deidad, y eso es Dios, algo que no es temporal, parte de este mundo de tiempo, sino eterno. Pero 21 es clave, lo vimos hace 8 días. Quiero comenzar ahí hoy y enfatizar eso, porque es un versículo que debemos estar recordando constantemente, porque veremos que Pablo vuelve a esos términos. Entonces, habiendo conocido a Dios, yo no entiendo, normalmente conocer es tener una relación con Dios, pero aquí en 1:21 tiene que ser no una relación, sino un entendimiento. Si vimos el mensaje, pero lo rechazamos, y el rechazo se expresa en estos términos: no lo glorificaron. Dios se revela, pues vamos a ver en Romanos que la gloria de Dios o la gloria del hombre es la imagen de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, Dios se revela para que lo glorifiquemos, para que nosotros conozcamos su gloria. Pero el hombre rechaza, cada uno de nosotros ha rechazado esta invitación a glorificarle como a Dios. Este versículo es la base de
el lema que les di, yo los llamo un comentario breve sobre Romanos en 3 capítulos. Y el primer capítulo son 3 palabras. Bueno, de hecho son 2 palabras porque es Dios, Dios. Entonces, en 1:21, Pablo está diciendo, Dios revela para que nosotros reconozcamos que Él es Dios y así le damos la gloria debida a Dios. Entonces, pues eso es algo que yo todavía estoy procurando hacer, luchando para hacer. Y 2 barreras. Primero, como criatura, yo no entiendo qué significa es Dios. ¿Qué es ser Dios? Bueno, eso es algo que rebasa mi comprensión, aún mi capacidad para comprender. Aparte, el pecado, pues vamos a ver en este versículo que cuando rechazamos a Dios, rechazamos a la relación que Dios nos ofrece, resulta ceguera en nosotros. Entonces no podemos reconocer que Dios es Dios. Entonces no le glorificaron como a Dios, o no lo glorificaron como Dios, que es, ni le dieron gracias. También la gratitud, pues, vamos a hablar, pues, dije, la fe es nada, es el capítulo 2 de mi comentario sobre Romanos. Dar gracias a Dios es una expresión de la fe. Reconocer que Dios es el que se acerca a nosotros, reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y primero cuando digo la fe es nada, es obvio que la fe es algo. No estoy negando eso cuando digo que la fe es nada. Entonces las 3 lemas, Dios, la fe es nada, y la diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente sabe que no hay diferencia. Todos son para reflexión. El término es heurístico. Dice para que nosotros descubramos algo. O sea, no es para que nosotros memoricemos, es para que nosotros reflexionemos sobre eso y descubramos más de verdad. Igual, la fe es nada, pues la fe sí es algo. La fe es la respuesta que podemos dar a Dios, y es lo que Dios pide de nosotros. Entonces, en ciertos sentidos, la fe es algo, pero en otros sentidos, la fe es nada. Por ejemplo, aquí ni le dieron gracias. La fe es dar gracias a Dios. Y dar gracias a Dios o dar gracias a cual persona no es dar nada a la persona. Dar gracias no es dar algo a la persona, es reconocer lo que otra persona me ha dado a mí. Entonces la fe es nada, es simplemente agradecer lo que Dios hace. La fe no es completar la obra de Dios. Dios hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Es reconocer que Dios hace todo, no hace falta que nosotros hagamos nada y aceptar que no podemos hacer nada. Entonces, darle gracias a Dios. Pablo vuelve a mencionar la acción de gracias en Romanos. No es tan central como la gloria como concepto, pero sí, inclusive yo suelo proclamar el evangelio en términos de la gratitud, explicar que Dios quiere una relación con nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Cristo ha hecho por nosotros, y luego el punto final es: he decidido vivir mi vida para expresarle mis gracias por lo que Él ha hecho. Una vida y con gratitud yo estoy dando una interpretación de lo que significa la fe. Que la fe es nada, la fe es recibir, no es hacer algo, es recibir lo que otro ha hecho, en este caso Dios. Entonces,
Cuando nosotros rechazamos la relación con Dios, este es el mensaje de Génesis 3, nuestro mundo cambia, nuestra vida cambia, todo cambia. Pablo lo describe en esta forma: cuando no le reconocieron como Dios ni le dieron gracias, se hicieron vanos en sus razonamientos. En una figura puedo decir, Dios está en todas partes. Entonces, para no ver a Dios tenemos que cerrar nuestros ojos. Pero con los ojos cerrados, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué puedes ver con tus ojos cerrados? Hay que prender la cámara para decirlo. Prender el micrófono, mejor dicho. Nada. Exacto. Entonces, si no vemos a Dios, no vemos nada. Porque ¿dónde puedes dirigir la vista para no ver a Dios? No, tienes que cerrar los ojos. Entonces Pablo dice, se hicieron vanos en sus razonamientos. Si no comienzas reconociendo ese hecho básico, un ser humano es uno a quien Dios, reconocer que Dios busca una relación con nosotros. Entonces, si no comenzamos con eso, nuestros razonamientos son vanos, no entendemos nada. Y su insensato corazón fue entenebrecido. Entonces, estamos ciegos. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos. Eso es algo que observamos en la humanidad. Los que niegan que Dios existe se sienten, piensan que tienen entendimiento que otros no tienen, que creer en Dios es una superstición. Pero aquí Pablo expresa la verdad acerca de eso, profesando ser sabios. Probablemente Pablo está pensando en el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y comer de ese árbol es no confiar en Dios. Bueno, aquí también podemos ver que la fe es nada. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Porque no hay un nombre en Génesis 2. Es el hombre, toda la humanidad, todo ser humano, que Dios dice, aquí están todos estos árboles. Dios provee alimento, pero Dios dice, aquí hay un árbol y ese árbol sirve para que y él dice, no comerás de este árbol. Entonces, es el árbol del conocimiento del bien y mal. Comer de ese árbol es depender de mis propias capacidades. En lugar de obedecer a Dios, yo voy a buscar, yo voy a comer, yo voy a buscar el conocimiento. ¿Ves? Bien y mal quiere decir conocimiento de todo. Pero, ¿qué tiene que hacer el hombre en Génesis 2 para obedecer? Entonces, si Dios dice, no comerás de este árbol, ¿en qué consiste la obediencia? ¿Qué acción es obedecer a Dios? ¿Qué tiene que hacer el hombre en Génesis 2:18 para obedecer a Dios? Vamos a ver si hay alguien aquí que puede contestar. Yo veo que, yo tengo 7 alumnos y 4 de ellos no tienen cara. ¿Dónde dejaron la cara? René, no Alfredo, ¿qué dijiste? No comer. Pero ¿qué debe hacer? Si no come, ¿qué está haciendo? No come. Pues está Sí, obedeciendo a Dios. Ya lo están diciendo. No comer. ¿En qué consiste no comer? ¿Qué músculos usas para no comer? Obedecer. ¿Qué músculos tienes que usar? Cuando Dios dice no comerás, ¿qué músculo tienes que usar para obedecerle? Están contestando Acción. bien. La acción. No entendí. ¿Usted dijo músculo? ¿Qué dijo? No le entendí bien. ¿Músculo? Sí. Para no comer, ¿qué usas para no comer? ¿Tu mente? ¿Tu boca? ¿Tu mano? ¿Tu boca, Daniel? Boca. Yo puedo no comer con mi dedo. Mira, no está comiendo. A lo que voy es, en esa historia, la obediencia es no hacer nada. Entonces, allí también, como en Romanos, la fe es
nada. La fe en Génesis 2 no es ser algo en obediencia a Dios, aceptar que Dios va a dar el entendimiento. ¿Ok? Ahora, si están luchando para entenderme, por eso yo ustedes no es que no sabían la respuesta, sino que buscaban un músculo. Pues precisamente no necesitas ningún músculo para no hacer nada. Entonces la fe es lo opuesto a hacer algo. La fe es reconocer que Dios ha hecho todo. La fe es nada. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron fatuos. Su sabiduría es ignorancia. Esa es otra vez, todas estas frases están describiendo la ceguera. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Entonces aquí podemos ver, como dije, yo como digo una cosa, digo otra. O sea que hay cosas que dije. La fe es algo y la fe es nada. Entonces, la relación que a la que Dios nos invita es una relación en que glorificamos a Dios como Dios. O, dicho de otra manera, es adorar a Dios. Pero aquí cambiaron la gloria de Dios, 1:21, por lo que no tiene ninguna gloria. En lugar de adorar al por, adoran una criatura. Pues esta es la idolatría. Y él menciona 4. Hombre corruptible, Dios es incorruptible, hombre corruptible. Dios no puede echar a perder, echarse a perder, no puede morir, no puede enfermarse. El hombre sí está expuesto a todas estas corrupciones. Pero luego él dice hombre corruptible, aves, cuadrúpedos o reptiles. Entonces podemos ver una progresión. Si vas a adorar una creación, pues eso es incorrecto. Pero si lo vas a hacer, sería lógico adorar a la criatura más alta, el hombre. Pero la idolatría va de mal en peor. Primero el hombre, luego aves, pues el ave no es un ser humano, pero cuando menos puede volar. El cuadrúpedo no puede volar y el reptil ni siquiera puede caminar. La idea en Génesis 1 es que un reptil es uno que se mueve en el polvo, no tiene patas para levantarse. Entonces, y noten la degradación aquí, el alejamiento de Dios, primero de hombre a reptil. Podemos ver una progresión de mal en peor, pero también no está adorando al hombre mismo, sino una semejanza, una imagen que es semejante al hombre. Entonces, imagen de la semejanza es un distanciamiento aún de lo que Dios ha creado. El hombre está adorando algo que él mismo ha creado. Entonces, el primer resultado de rechazar a Dios es idolatría. Si no adoramos a Dios, el invisible, el incorruptible, el eterno, entonces la única alternativa es adorar a algo que no es Dios, algo que es menos que Dios. Segundo resultado, en 24, por tanto, Dios los entregó a la impureza. Impureza, pues, no es una traducción exacta, pues la palabra sirve, pero la palabra que Pablo usa tiene referencia primero a la impureza sexual, a la distorsión del impulso o el acto sexual. Entonces, pasiones de sus corazones, pasión también se refiere aquí a pasión sexual, para deshonrar sus entre sí.
el sexo es el uso del cuerpo para expresar, para celebrar, para compartir el amor. Entonces, el uso del sexo para otra cosa, que no es una relación de amor, es una distorsión de eso. Entonces, y el cuerpo, pues es la persona. Si somos también somos cuerpo. El hombre en el pensamiento griego es un espíritu o alma que está impresionado en un cuerpo. Esa no es la idea de la Biblia, no es. Eso es importante porque en el pensamiento de griega ha tenido ha tenido un lugar que persiste, pero en el pensamiento bíblico el ser humano es alma y es cuerpo, es un animal como otros animales que tienen cuerpo, pero también es espíritu, y porque ese espíritu puede tener una relación con Dios que es espíritu. Entonces, cuando rechazamos esa relación, estamos mal con Dios, ofendiendo a Dios por adorar a lo que no es Dios, y estamos mal con nosotros mismos. Y eso se expresa en desorden sexual. El sexo, Pablo dice en 1 Corintios 6, está hablando de la fornicación pues él está pensando específicamente en prostitución. Y él dice, este es el único cuerpo que está el único pecado que está en el cuerpo. Entonces, yo entiendo que ahí él quiere decir, y aquí la misma idea de que el desorden sexual es una expresión de un mal concepto de uno mismo. No estoy bien conmigo mismo. Y el sexo, el uso correcto del sexo nos ayuda a realizarnos como personas. Pero el uso incorrecto causa desorden, pues perdemos nuestra identidad. Y parece que por eso Pablo pone como segundo resultado eso, el pecado sexual. Entonces, él desarrolla estas dos ideas en los versículos que siguen. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Poner a la creación o algo creado en el lugar del Creador, obviamente estamos destruyendo nuestra lógica, nuestras emociones, todo está por eso. Por eso, dice 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, otra vez pasiones sexuales. Y él va a hablar de eso en los siguientes dos versículos, pero hago una pausa. Noten aquí que en 24 Dios los entregó. En el 26 Dios los entregó, y en medio del versículo 28 los entregó Dios a una mente reprobada. Entonces, la ira de Dios consiste en entregarnos a las consecuencias de nuestra propia negación, nuestra propia decisión. Dios quiere que lo escojamos como su Dios. Una frase muy importante en Éxodo, Levítico, varios profetas, Hebreos y Apocalipsis es, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. En Apocalipsis también aparece en singular, él será mi hijo y yo seré su Dios. Cuando nosotros rechazamos eso, Dios no busca un palo para castigarnos. Dios simplemente retira aquí me falta entenderlo, y por lo tanto me falta cómo expresarlo. Dios retira sus manos, Dios retira su protección. Ninguno de esos es totalmente correcto, pero Él nos entrega, esa palabra que Pablo usa,
a las consecuencias. Bueno, nos entrega a la vida que hemos escogido. Entonces, cuando escoges vivir sin Dios, el castigo es dejarte vivir sin Dios. ¿Ok? Freddy? Sí, yo tengo una pregunta. Yo creo que tiene que ver más que nada con la interpretación que uno le da, porque al final de cuentas, o sea, uno escucha esto y lo lee, porque lo está leyendo, y uno dice, ok, tiene que ver con una idea donde Dios, Él quiere eso, lo dejo despreocupadamente, o sea, como Él dice, bueno, Él quiere eso, adelante. O es una idea donde uno dice, ok, a lo mejor Dios dice, si eso quiere, me duele que quiera eso, y lo dejo. Entonces, mi pregunta es, ¿a Él le duele eso? ¿Le duele saber que estamos siguiendo una mente reprobada? ¿O Él dice, bueno, si tú quieres eso, adelante? O sea, tú te lo buscaste y aguantas. Entonces, digo, a veces uno lucha con eso, o sea, realmente cómo es el sentir, o más que nada el sentir de Dios cuando habla referente a esto. O sea, es como decir, aquí se entrega, ¿no? Es como decir, ¿sabes qué? Pues si te quieres ir a los leones, órale, vete, ¿no? O sea, automáticamente cuando es eso, ya no te protege de nada. O sea, no hay esa parte de decir, yo sé que vas a regresar a mí, o nos da por perdidos. Ya estás haciendo varias preguntas. Estás viendo varias implicaciones. Entonces, primero una pregunta. Si tú dijeras a tu mamá, Freddy, ya no quiero nada que ver contigo, no me hables, no me busques, yo voy a vivir aparte, ¿le dolería a tu mamá? Sí. ¿Dios te ama tanto como tu mamá? Creo que más que mi mamá. Exacto, muchísimo más. A Dios le duele en una manera que tu mamá ni siquiera es capaz de dolerse así. Ahora, cuando Dios nos entrega, ¿quiere decir que Dios nos abandona? No. Si el pecador sigue viviendo, Dios lo está cuidando, porque la vida no es algo que Dios dio nos vez y la tenemos para siempre o para un tiempo. La vida es constantemente. Si Dios no está sosteniendo nuestra vida, no vivimos. Entonces, eso es relativo. Dios sigue buscándonos. Bueno, ya estás preguntando. La respuesta está en Romanos 3 y 4 especialmente. Pero lo que él va a decir es que Dios sigue buscándonos. Dios no nos abandona. Entregarnos quiere decir, Él deja que nosotros experimentemos el resultado de nuestra elección. Si quieres vivir sin Dios, ok, te voy a dejar que te des cuenta que es vivir sin Dios. Y su esperanza, ahora sí estoy anticipando lo que vamos a ver más adelante, pero su esperanza es que vemos los resultados y digamos, caramba, eso no está funcionando. Nos arrepentimos y volvemos a Dios. Quiero tener la relación que había rechazado, pero Dios, no podemos simplemente volvernos atrás porque nosotros hemos hecho algo que tiene consecuencias. Entonces, Dios puede recibirnos de nuevo cuando nos arrepentimos porque su Hijo murió por nosotros. No podemos explicar cómo sucedió, pero el hecho es que Dios sacrificó a su Hijo. El Hijo sacrificó su vida para que nosotros volvamos a esa relación que nosotros mismos, o sea, no fue una equivocación de Dios que no tenemos esta relación, no fue una falla en Él, fue una decisión nuestra, era adrede. Ahora, cuando yo trato de entender eso en mi vida, yo entiendo que esa misma ceguera que se describen en estos versículos, especialmente 21 al 23, hace que no podemos recordar el momento. Un amigo una vez le dije eso y me dijo, pues yo no me acuerdo de jamás de haber rechazado la relación con Dios. Y yo dije, pues no estoy diciendo eso porque me acuerde, estoy diciéndolo porque es lo que la palabra de Dios me dice. Entonces, yo no lo puedo ver porque el pecado me ha hecho ciego y no puedo ver.
la decisión que yo tomé. Yo puedo convencerme que fueron circunstancias, que fue Dios mismo, porque uno de los lemas del pecador es, no fue mi culpa, yo no tengo la culpa. Entonces, lo que menos voy a ver es lo que realmente pasó, que yo simplemente dije no a Dios. Y otra vez, Génesis 2, eso no es literal, tú nunca estabas frente a un árbol, pero allí está en el centro del jardín, entonces es accesible. El rechazo de Dios, el escoger a mí como autoridad y no tomar a Dios autoridad, puedo hacerlo, pero tomar a Dios como autoridad es aún más fácil. No tiene que hacer nada, es no comer. Bueno, no comer, otra vez, no tienes que hacer nada para no comer. La fe es esa nada, pero necesitamos volver a eso. Entonces, casi 3 capítulos, 2 capítulos y medio, Pablo está presentando este rechazo y sus resultados. Y en 3:21, él dice, sin embargo, Dios ha hecho algo que contrarresta, que cancele todo lo que nosotros hemos pescado con nuestro pecado. ¿Ok? Yo entiendo que el pecado sexual, aquí Pablo está presentando como que no estoy bien conmigo mismo. Y curiosamente, la psicología ha descubierto algo de eso. No como el factor único, pero muchas veces, y yo entiendo que especialmente en las mujeres, la promiscuidad es producto de una mala imagen de una misma. Yo creo que es lo mismo en los hombres, pero no estoy consciente de que la psicología ha descubierto eso, pero sí tiende a ser una confirmación de eso. Entonces, 2 veces rechazan a Dios y ponen, fuimos creados para esa relación con Dios. Entonces, fuimos creados para adorar. Entonces, a no adorar a Dios, a fuerzas necesitamos un sustituto, porque no podemos existir, no podemos vivir como seres humanos sin adorar. Entonces, escogemos un sustituto y siempre es un sustituto, nunca es algo. Entonces, si estamos mal con Dios, si no podemos entender bien a Dios, tampoco podemos entender bien a nosotros mismos y por lo tanto usamos el sexo para algo para lo que no fue creado. Entonces, 26, Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Entonces Pablo está describiendo ese desorden sexual y él lo ve como algo que progresa. Y otra vez, yo entiendo que los psicólogos han descubierto algo de eso, que el uso ilícito del sexo es como la droga. Cada vez necesitamos algo más extraviado. La experiencia desordenada, ya no nos imaginamos algo más extremo y pues lo que él está describiendo aquí es que ya no nos satisface al hombre, no lo satisface la mujer, y entonces busca otro hombre para ver si eso le satisface. Habiendo dicho eso, yo reconozco que en este versículo no me parece que Pablo está hablando de lo que conocemos hoy, de personas que cuando descubren su sexualidad como adolescentes, descubren que su deseo es al mismo sexo. Y para ellos eso es natural.
Pablo aquí está hablando de otra cosa, de uno que comienza a experimentar buscando algo que le satisface y pues cada vez está más lejos de la satisfacción. Cuando tiene, pues eso yo creo que es una enseñanza de la Biblia. El sexo con muchas parejas no es satisfacción que con una sola pareja, es al revés. La máxima satisfacción es una pareja en una relación exclusiva. Entonces, pues podríamos reflexionar más sobre eso. Podremos dialogar si ustedes quieren comentarios o preguntas. Pero déjenme, antes de tomar preguntas si hay, déjenme tomar el tercer paso, porque en el 28 él ya ha hablado de la idolatría y del sexo ilícito. Entonces, yo entiendo, mal concepto de relación con Dios, mal concepto de uno mismo y por lo tanto mal uso del sexo. Entonces, 28, él dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, les entregó Dios a una mente reprobada. Aquí ven el juego de palabras, no toda la traducción capta eso, pero la Reina Valera actualizada que yo estoy usando, sí, aprobar, reprobar. Pablo sí usa un juego de palabras así para hacer lo que no es debido. Entonces, noten, volvamos al árbol de Génesis 2, porque todos comenzamos allí. Dios nos ofrece una relación con Él. Es una relación donde Él manda y Él provee. Primero Él provee los otros árboles y Dios manda, no comerás de este. Y nosotros recibimos de Él, dependemos de Él y también obedecemos a Él. Entonces, frente al árbol tienes que tomar una decisión. El ser humano frente al árbol, Génesis 2, tiene que escoger uno de dos, comer o no comer. No existe la opción de no contestar. Esa es una de las razones por las cuales yo no creo que libre albedrío sea una expresión que nos ayude a describir al hombre. Lo que tenemos no es libre albedrío. No tenemos libertad para escoger una vida. Tenemos responsabilidad de escoger entre dos opciones. Y automáticamente tenemos que, bueno, no automáticamente, no es automático, pero sí tenemos que ejercer nuestra voluntad. Si no haces nada, estás obedeciendo a Dios. Claro, eso es en la parábola, no, eso no es la vida. Escogemos uno de dos caminos y buscamos nuestra propia sabiduría o buscamos escuchar la sabiduría de Dios. Entonces, cuando él dice no aprobaron tener en cuenta con Dios, nosotros tenemos que evaluar a Dios, probar a Dios, hacer la prueba. Pero cuando desaprobamos a Dios, quien sale reprobado no es Dios, es el ser humano. Entonces, y esa es una parábola de nuestras vidas. Tienes que tener una actitud hacia Dios, de aceptar o de rechazar. Pero cuando aceptas, encuentras aceptación, porque Dios ya nos aceptó, Dios ya nos ama, aún tanto como nuestras mamás nos ama. Pero cuando rechazamos a Dios, quien sale rechazado soy yo que rechacé a Dios. Entonces, Dios los entregó a una mente reprobada. Otra vez, está más claro aquí en 28 que Dios nos está entregando a las consecuencias de nuestra propia decisión. Y luego tenemos toda una lista, y yo creo que aquí en 29 al 31, él está hablando de la relación con el semejante. Entonces ven aquí que tenemos ese esquema bíblico. Primero, nuestra relación con Dios o idolatría. Segundo,
nuestro concepto de nosotros mismos. Ese no lo llamo relación, pero sí es una actitud hacia mí mismo. Y el rechazo, cuando si no estoy bien con Dios, entonces no estoy bien conmigo mismo. Y esto se expresa en el pecado sexual. Y tampoco puedo estar bien con mi vecino, con mi semejante. Entonces, aquí, no estar bien con el semejante se describe de esta forma. 29. Han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen este versículo, fornicación? Señala con la mano. Luis, sí. ¿Es Luis o Enrique? ¿Cuál prefieres? Perdón, no lo oí. ¿Me escucha? ¿Prefieres, te dicen Luis o Enrique? Me dicen Quique, pero... Ajá, Luis. Luis. Ajá. Sí. Ok, Quique. Quique sí ve aquí fornicación. ¿Nadie más? ¿Saben qué es una Biblia? Harita Tziri sí tiene fornicación. Bueno, los demás tienen, pero no están despiertos para decírmelo. Les explico eso. En griego, la palabra maldad que Pablo escribió es poniría. Escuchen los sonidos, poniría. Y la palabra por fornicación es pornía. Poniría, pornía. Pueden ver la R, la N, son muy semejantes esas dos palabras. Entonces, en el proceso de copiar al Evangelio, hacer nuevas copias de Romanos, no del Evangelio, sino de Romanos, algún escriba escuchó mal, puede ser que fue dictado y escuchó mal, poniría, pero escuchó pornía. A lo mejor estaba leyendo y copiando y no prestó, pues se equivocó, pensaba que era una palabra y que era otra. Entonces, con el tiempo, cuando existen ya docenas de copias de Romanos, se dio cuenta de esa diferencia y por las dudas incluyó a ambas palabras. Entonces, yo lo explico porque eso es importante. Pornía, pueden ver, pornía es la raíz de la palabra pornografía. Grafía es escrito, porno es fornicación. Entonces, eso es poner en esta lista un pecado sexual. Si esa palabra no es original y no lo es, entonces no hay una referencia en estos muchos términos, 29, 30 y 40 y 31. No hay ninguna palabra que se refiere a la idolatría. Esos están hablando de relaciones con el semejante, con mi hermano. Entonces, se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Pueden ver, esos son cosas que no deben existir en las relaciones humanas. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores. Y luego dice, aborrecedores de Dios. Esa palabra es una combinación de aborrecido y Dios. Entonces puede traducirse aborrecedores de Dios o aborrecidos de Dios. Yo creo que se usaba, esa no es una palabra muy común, entonces no hay mucha evidencia, pero creo que es probable que él no está hablando de la relación con Dios, sino si alguien conoce inglés, hay una palabra God-forsaken, abandonado de Dios. Y no tiene, se trata, esa es una palabra que habla de una conducta incorrecta. Una persona que es God-forsaken es una persona que simplemente está fuera de todas las normas. Y yo creo que eso es lo que está aquí. Entonces, Pablo no está pensando en aborrecer a Dios literalmente, sino puede ser una posibilidad, es conducta aborrecida por Dios, pero conducta hacia los semejantes. Insolentes,
soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. No es tan aburrido esa lista en el griego. Él usa palabras, repite sonidos y es un poco más entretenido, pues, para mantener el interés. Pero yo creo que en suma, esos 3 versículos, Pablo enfatiza con muchas palabras que están mal con Dios, están mal consigo mismos y están malos con todos los demás. Y el colmo de todo, a pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, Dios los entregó a las consecuencias de su decisión y ellos entienden que escogieron este camino que les va tan mal, pero a pesar de eso, y pues tal vez por el Evangelio, reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahora, un cristiano entiende eso. Pero uno que aún no cree que Dios existe puede ver que este es un camino de muerte. No estoy diciendo un camino que lleve a la muerte, es peor. Uno, en lugar de vivir, está muriendo. Imagínense si pasas la vida disputando, peleando, etcétera, etcétera. Eso no es vida. Pero a pesar de saberlo, a sabiendas, dice, no solo hacen estas cosas, sino también se complacen en los que las practican, promueven ese tipo de vida. Un ejemplo para que entiendan eso. Vamos a decir, imaginarnos un cuerpo de policía donde todos son corruptos, todos tomen mordida, todos abusan de su autoridad y entra un nuevo policía y le dicen, mira, las mordidas, normalmente es 10 pesos por eso, 100 pesos por aquello. Él dice, no me das información porque yo no voy a tomar mordida. Sus compañeros le van a decir, oh, un hombre respetable, oh, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Pues de ninguna manera lo van a correr, lo van a perseguir, porque ellos necesitan que sus compañeros también tomen mordida para justificarse. Obviamente estoy hablando de un cuerpo de policía en otro país, porque eso no pasaría en México para nada. Esa es la descripción, y esa descripción de este mundo. Hay una historia, yo no sé si es histórico, pero se cuenta de un misionero en China, y el misionero está testificando a un no creyente y lo invite a un estudio bíblico. Y él viene al estudio bíblico y tratan Romanos 1. Y cuando termina la presentación, el misionero, su amigo ateo dice, ya veo que usted es un fraude, no está diciendo la verdad. Y el misionero dice, ¿y por qué dices eso? Y el chino dice, ¿no me dijiste que este capítulo fue escrito por un hombre que vivió hace 20 siglos? El misionero dice, así es. Él dice, pues me estás mintiendo, porque es obvio cuando leo eso que él está describiendo a la China de hoy. ¿No es el mundo en que nosotros vivimos? Un mundo de idolatría, de desenfreno sexual, de malas relaciones, aprovechando unos de otros, peleando unos con otros, etcétera, etcétera. Dios nos ha entregado para que nosotros nos demos cuenta que ese es el camino incorrecto, que fue la opción incorrecta, la decisión incorrecta. ¿Ok? ¿Una pregunta, un comentario o una duda? ¿Quieres la palabra? ¿Quién quiere? ¿Quién más? Noé, Alfredo, sí, creo que te reconocí ya, cuando menos en mi mente. ¿Alguien que tiene una palabra? Pues agárrense bien entonces, porque Pablo va a ser ahora el primero
de varias en U, vueltas de 180 grados. Entonces, pues una cosa que quiero comunicar a ustedes e invitarles a considerar. A lo mejor tú has escuchado una imagen de que la Biblia es sencilla, y pues no lo dicen, pero la impresión que dan es que no tienes que pensar cuando estás leyendo la Biblia. Simplemente memorizas las palabras y las repites y Dios te acepta. Pues ninguna parte de la Biblia es así. La Biblia es un libro que nos reta, tenemos que ser activos para entender el mensaje de la Biblia. Y en Romanos, pues es un muy buen ejemplo de eso. Es algo que a primera vista parece ser una serie de contradicciones. Y aquí viene el primero. Otra vez, yo puedo intentar explicar eso mejor. Confío en ustedes que si no entienden algo que me pidan más explicación. Pero miren el versículo 2. Por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre. No importa quién seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, condenas a ti mismo. Pero pues tú juzgas, haces lo mismo. Entonces, Pablo primero, él describe el mundo y es una descripción bastante pesimista. Él dice, ese es el mundo en que nosotros vivimos. Así comportan, son idólatras, son fornicarios o adúlteros y son peleoneros, estafadores, asesinos, etc. Y cuando decimos, así es Pablo, si te entendemos, Pablo dice, bueno, si entiendes eso, si estás de acuerdo conmigo, entonces tú eres condenado. Yo, no, ellos son los condenados. Él dice, tú eres condenado porque haces lo mismo. Entonces, pues primero, acuérdense que Pablo aquí está pensando otra vez en la palabra de Jesús. No juzgues para que no seas juzgado. Entonces, Pablo, en efecto, está diciendo, aquí se aplica esa palabra de Jesús. Pero es importante que nosotros entendamos por qué. Y para eso tenemos que ver el bosque y no simplemente los árboles. Entonces tú puedes ver esa lista y decir, pues aquí hay entre 30 pecados en este capítulo, hay 25 que yo no practico. Entonces él no está diciendo tú haces exactamente lo mismo que ellos. Pero si entendemos, y creo que Pablo quiere que nosotros entendamos, que todo eso surge de 1:21. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Entonces Pablo dice, aunque tú no has cometido ninguno de los pecados, en los versículos 29 al 31, aunque no pecas sexualmente, no cometes adulterio, si has negado a Dios la gloria y las gracias que le debes. Y en el capítulo 2, él va a hablar de otras manifestaciones, las manifestaciones de esa negación, 1:21, en la vida religiosa, en los que sí son religiosos. Entonces, pues es característico de la religión juzgar a otros. Aprendemos los no de la Biblia, los 10 mandamientos, y podemos señalar en casi todos los otros que están violando esos mandamientos. Y Pablo está diciendo, mira en el espejo y verás otro pecador. Entonces, él no está diciendo, tú eres igual a ellos, pero él está diciendo, tú vives de la misma raíz. Tú has rechazado a Dios. Él está estableciendo la base para decir en 3:23, todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Otra vez esa palabra gloria de 1:21. Entonces, tú que juzgas, te condenas a ti mismo, porque lo que condenas en otros, tú lo haces. Y repito, Pablo no lo diría exactamente en las palabras que yo estoy usando, pero Pablo
no está diciendo tú eres culpable de toda esta lista de pecados. Él está diciendo tú comenzaste tu camino igual que los que están practicando eso. Y cuando los condenas a ellos, estás condenando a personas que escogieron depender de sí mismos en lugar de depender de Dios. Y tú eres otro que has escogido tu propio camino, aunque es un camino de religión y no del mundo, es un camino en que estás dependiendo de ti mismo en lugar de depender de Dios. Entonces, él es, y noten en el 2, él es uno de estos. De hecho, en el 2, él dice, y si tú juzgas al mundo como yo juzgo al mundo, tú estás condenándote a ti mismo. Entonces, si lo vemos bien, Pablo se está condenando a sí mismo, porque lo que él nos advierte en el 2.1 es exactamente lo que él acaba de hacer. Pero él se identifica con nosotros y dice, los que conocemos la palabra de Dios, los que sabemos lo que Dios ha dicho, nosotros sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales cosas. O sea, cuando piensas eso, y ese es un factor en juzgarles, pensar que lo que practican, eso atrae el juicio de Dios. Y dice, cuando piensas eso, estás pensando bien. Pero, ¿qué de ti? Versículo 3. Oh hombre que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo. Repito, no todas las cosas, pero la raíz es la misma. ¿Supones que escaparás del juicio de Dios? Pues de hecho, siempre estamos tentados a hacer eso. Seguramente Pablo fue tentado a hacer eso. Yo estoy dentro del pueblo de Dios. Entonces, el juicio de Dios que se aplica a esas vidas, todo lo descrito en el capítulo 1, yo soy exento a eso, porque yo sí leo la Biblia. Yo sí asisto al culto. Entonces él dice, trata de más que simplemente asistir a cultos. Se trata de más que simplemente conocer la Biblia. Él dice, no escaparás del juicio. 4, él sigue explicando eso. O menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, cuando ves la bendición de Dios en tu vida, la riqueza de las bondades de Dios, Dios es bueno conmigo. La paciencia de Dios, Dios me acepta a pesar de mi pecado. La magnanimidad de Dios. Y nosotros aplicamos eso a la iglesia y tendemos a decir, bueno, el mundo es así y la iglesia es así. El mundo está mal, los creyentes son buenos. Claro, hay algunos que en realidad son del mundo, pero cuando menos yo sí, sinceramente sigo a Cristo y estoy recibiendo la bendición de Dios. Y Pablo dice aquí en el versículo 4, Dios no te está bendiciendo como un premio por tu fidelidad. Te está bendiciendo para llevarte al arrepentimiento. Que te des cuenta y digas, caramba, si Dios me trata tan bien, no puedo seguir pasándole por alto. No puedo seguir no tomándole en cuenta. No puedo seguir desobediéndole. Dios te está, a los que Dios bendice, Dios quiere que ellos se arrepientan. Y noten, Pablo no lo dice, pero yo creo que está implícito en Dios los entregó 3 veces. 1, 24, 26 y 28. Dios los entregó a las consecuencias de su pecado para que ellos se arrepientan. Pablo no lo dijo en el capítulo 1 porque no estaba hablando de eso. Y también, pues él quería, en lugar de decir Dios está llamando a los pecadores al arrepentimiento, él reserva esa idea para 2:4 para que veamos, el que necesita arrepentirse soy yo. Pero al verlo,
al entender ese capítulo, y yo aquí no estoy hablando de lo que verías en una primera lectura de Romanos, porque sí es profundo y es difícil, pero cuando nos profundizamos en el mensaje, nos damos cuenta, y él sí lo va a decir en el capítulo 11, Dios está obrando en todas las vidas de toda la humanidad para llevarlos al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no puede ser algo que hagamos por la fuerza. Dios mostrándonos el infierno y decir, si no quieres ir al infierno, entonces arrepiéntete. No, el arrepentimiento tiene que ser una decisión. Yo voy a glorificar a Dios como Dios y voy a estar agradecido a Él. Y podemos ver una vida de glorificar a Dios y agradecer a Dios. Cuando entendemos que eso no es simplemente algo que hagamos de vez en cuando, por ejemplo, cada domingo, sino que es constante en nuestra vida, es todo un estilo de vida. Y es algo que básicamente es lo opuesto a lo que se ha descrito en el capítulo 1. Entonces, Dios nos está llamando al arrepentimiento, igual que a los que no están en nuestra comunidad, los que no están reconociendo el juicio de Dios y conociendo que son condenados. Entonces, él advierte en el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumulas sobre ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, Pablo aquí, pues la idea ahora es explícita, estaba implícita antes. El juicio de Dios es inmediato. Dios nos encuentra a las consecuencias de nuestra mala decisión. Pero también el juicio de Dios es el final de la vida y al final de la historia. Entonces, el día de la ira es el día en que Dios juzga el pecado y castiga el pecado. Entonces, la palabra traducida aquí, acumulas, es atesorar. Entonces, la idea es que ese tesoro que pensamos que tenemos, yo estoy en la iglesia, yo estoy leyendo la Biblia, yo sí, pues no cumplo perfectamente, pero aquí yo sí estoy intentando. Entonces vemos que Dios estamos acumulando tesoro. En el día del juicio vamos a ser aprobados por Dios y Él va a decir, entra en mi paraíso. Ahora vas a recibir los buenos resultados de tus actos. Y Él dice, eso no es lo que vas a, no pienses eso. Lo que estás atesorando, lo que estás acumulando para el día de juicio, no es bendición, es ira de Dios. Cuando no te estás arrepintiendo. Leemos la escritura no para saber la verdad de Dios, sino para vivirla. Entonces, aprender y no cambiar nuestra conducta es serse creador de la ira de Dios. Entonces, él habla de ese juicio de Dios y él está hablando del último día, pero principalmente lo dice para aplicar a la conducta de hoy, que hoy Dios está llamando al arrepentimiento al mundo y a la iglesia, a nosotros. Entonces, él habla de las dos, pues el juicio que produce dos resultados. Versículo 7, vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. Cuando nosotros vivimos con una orientación hacia el reino de Dios y no hacia ese mundo, noten aquí, los términos son términos del otro mundo. Para nosotros futuro, pero para Dios es la realidad presente. Gloria, honra e incorrupción. Gloria es la gloria del hombre y la gloria del hombre es dar gloria a Dios, reflejar la gloria de Dios, ser imagen de Dios. Honra, la honra que Dios dará
e incorrupción. ¿Ven? Esas no son cosas que puedes encontrar en el dinero, en el trabajo, o en las drogas, o en las diversiones. Gloria, honra e incorrupción son cosas que pertenecen a Dios y por lo tanto a nuestra relación con Dios. Pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, él describe la conducta mala aquí en términos de relaciones personales. Entonces, 7, una orientación hacia Dios, adorando a Dios, glorificando a Dios. Y pues está incluido aquí agradecimiento a Dios, aunque él no usa esa palabra. Pero el 8 es en términos de relaciones humanas. Jesús dijo, ¿se acuerdan en Mateo 25? Dice a los justificados, él dice, entra en mi gloria, porque yo tenía hambre y ustedes me dieron comida, y etcétera. Me dieron abrigo, etcétera. Y dicen, ¿cuándo hicimos eso? Y él dice, cuando lo haces a uno de esos más pequeños, lo haces a mí. Pues aquí es la otra cara de esa moneda. Enojo e ira a los que son contenciosos, los que no obedecen, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, él está diciendo, cuando maltratas a tu hermano, cuando te peleas con tu hermano, estás haciéndolo conmigo. Entonces, en el 9, él lo repite, lo de 7 y 8. Este es lo que se llama un quiasmo, porque el versículo 9 corresponde al 8 y el 10 al 7. Entonces el orden es invertido. Tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo. Y lo malo es lo del versículo 7. Es lo del versículo 8. Injusticia, contención, no obedecer la verdad. Pero gloria, honra y paz. Ven que 2 de estos 3 términos en 10 son los términos del versículo 7. Gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien. Y el bien es lo del versículo 7. Perseverar en buenas obras. Hacer bien a los que están alrededor. Y en ambos casos, él comenta el judío primero y también al griego. Entonces, el juicio es para todos. Ahora, para nosotros, Pablo está escribiendo como judío. Principalmente, él parece que la iglesia en Roma consistía en, había gentiles y judíos, ambos en la iglesia. Pero Pablo está pensando más en los gentiles. Entonces, hay un orden. El juicio es al judío primero y luego al griego. Entonces hay una prioridad, pero a fin de cuentas, pues depende. Si vas a la condenación, no conviene estar a la cabeza de la fila. Mejor vayas a la cola. No puedo esperar. Pero si vas a ser premiado, pues mejor que seas el primero. Entonces, en estos versículos 9 y 10, no por última vez, Pablo está diciendo lo que puse en las palabras, la diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente sabe que no hay diferencia. Entonces Pablo vio al mundo en términos de los judíos que habían recibido la revelación de Dios y por otro lado los gentiles que no conocían esa revelación. Entonces pueden ver para nosotros lo que corresponde a eso en la vida de Pablo es vernos como parte de la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios que conocemos su palabra, estudiamos su palabra, oramos a él. Y Pablo está diciendo el juicio será para todos. Entonces no hay diferencia, pues él va a decir más adelante esas palabras exactas, no hay diferencia. Entonces, nosotros debemos entender lo que él dijo en 2:1, que no hay diferencia
Nuestro problema es igual, problema del incrédulo, al problema del ateo. Todos hemos rechazado la relación con Dios para la cual fuimos creados. Y esa relación es la única base para relaciones positivas y duraderas entre seres humanos. Entonces, pues en el 11 es lo que yo buscaba y estaba aquí siempre. Pues no hay distinción de personas delante de Dios. Dios no hace una diferencia. Entonces, cuando leemos los requisitos en la Biblia, estamos leyendo que nosotros estamos condenados. Eso está en la Biblia para que nosotros nos demos cuenta que no hemos sido más bien desobedientes. Entonces, pues sí, él concluye en 12. Así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los que los hacedores de la ley serán justificados. Imagínense que te llevan ante el juez, estás acusado y dicen, no sé, algún delito. Tal vez estabas manejando a exceso de velocidad y dicen, pues, la ley dice que no debes exceder de 40 kilómetros o 60 kilómetros en la calle. Y tú dices, yo sé eso, yo conozco, yo puedo leer, yo vi el anuncio, vi la señal. Bueno, la cuestión no es si sabías, la cuestión es si respetabas el límite de velocidad. Entonces, así es la ley de Dios, es para que nosotros vivamos así. Y Pablo nos está invitando a la honestidad, que cuando se trata de conducta y no de conocimiento, todos estamos condenados, todos necesitamos el perdón. Todos necesitamos el arrepentimiento. Todos necesitamos un Salvador. El creyente entiende que no hay diferencia, que no soy superior a nadie. Yo necesito la sangre de Cristo. Yo necesito transformación por el Espíritu Santo. Yo necesito la conversión. Aún convertido, todavía necesito que Dios complete esa conversión. Bien, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Sí, mi método de enseñanza es diálogo. Entonces, si guardas silencio, no vas a recibir el valor de la cuota que pagaste para escucharme. O sea que mi enseñanza no vale nada. ¿Quién quiere, quién tiene una palabra? ¿Sí me escucha? Sí, Quique, adelante. Sí, hermano, pues primeramente agradecer por la oportunidad que nos da. Como jóvenes, pues es interesante el aprender más cada día de la palabra, sobre todo este libro de Romanos que contiene, ya lo dijo uno de nuestros compañeros la semana pasada, es como que un resumen amplio, general, o la visión de lo que Pablo tenía sobre estos ciudadanos de Roma. Entonces es importante conocer cómo aquellas personas, los que realmente, ¿cómo se podría explicarle? Cómo el pecado aparta a las personas de Dios, o las mismas personas buscan apartarse de Dios, buscando primeramente, creando así, buscando una forma de adorar que no sea Dios. Ya lo vemos, dice Pablo, dando adoración a la creación antes que al creador. Entonces, de alguna manera, nosotros aprendemos o vemos en el capítulo 1 la forma en la que vemos ahora sí lo que Dios hará o lo que Dios hace con los injustos, con aquellas personas que no están en, digamos así, ordenanza con Dios, aquellos que no quieren obedecer. Dios estaba buscando esa palabra hace ratito, en lo que usted mencionaba en el capítulo 24, 26 y 28, en donde dice, Dios los entregó en otra traducción, bueno, en otra investigando, es casi, Dios los
olvidó, Dios de alguna manera, Dios ya no quiso saber de ellos, como lo dijo ese ratito mi compañero que habló, en el cual pues Dios de alguna manera ciertamente no quiere eso de sus hijos, sino quiere que todos lleguen al arrepentimiento, pero pues tristemente no pasa eso, ¿verdad? Entonces sí, es muy importante, interesante saber más. Sobre todo usted, hermano, bueno, una pregunta, ¿usted de dónde es? Y por la manera en que se expresa, veo que no habla el español, muy como nosotros. Entonces usted ¿de qué país es usted o de qué idioma habla? Sí, buena pregunta. Yo no esperaba eso, pero es válida. Yo, mi juventud en Texas y luego fui a la Ciudad de México y fui profesor 19 años en el Seminario Teológico Bautista Mexicano en Lomos Verdes, Estado de México. Luego regresé aquí, pero continué un tiempo, bueno, unos 12 más o menos años más, viajando y enseñando un libro de la vida en una semana, ya sea en un seminario o en una iglesia. De hecho, ya tenía invitación del hermano Alfredo, el papá de Freddy, para ir al Istmo, pero sabemos lo que pasó en 2020, la pandemia, entonces es cuando dejé de viajar, pero esos son mis antecedentes. Mis estudios sí fueron en Texas, en un colegio bautista, en el seminario de Fort Worth y luego en una otra universidad bautista en Baylor, también en Texas, donde ahora estudié el español en Guadalajara. Y las maestras en Guadalajara dicen que el español más pura se habla, adivinen dónde. Ellos dicen en Guadalajara. Entonces, aprendí la mejor español. No lo aprendí mejor pero sí. Bueno, tomo un minuto para decirles, cuando yo estaba estudiando en Guadalajara, la iglesia me pidió que yo recogiera a un señor que aceptó venir al culto. Entonces, él no podía caminar porque tenía rota la pierna. Entonces, yo lo llevaba al culto y le pregunté, ¿dónde te rompiste la pierna? Él dice, en el trabajo. Sí, ¿dónde trabajas? En el Holiday Inn. Yo dije, ¿y cuál es tu trabajo? Él dice, soy cantinero. Pues yo no conocía esa palabra, pero sí había aprendido que es cantar. Entonces le dije, pues qué bonito trabajo, ojalá que te recuperes y pronto puedes regresar a tu trabajo como cantinero. Afortunadamente no dije, ojalá que vengas a la iglesia para ser cantinero en nuestra iglesia. Pero aprendí que es una cantina después de eso. Muy bien. Pues Dios los bendiga. Ya estamos más o menos a la mitad de esta sección. Lo que pasa es que Pablo habla los lectores, él no dice gentiles, pero los judíos verían el capítulo 1 como descripción de los gentiles y piensan que ellos son distintos. Entonces en el 2 él dice, sí, efectivamente ustedes son distintos, pero la distinción es otra manera de pecar. Entonces, para nosotros como cristianos, sería lo mismo el mensaje para nosotros. El mundo que no conoce a Cristo en el capítulo 1 y los que sí han escuchado la palabra en el capítulo 2. Y como, no me acuerdo si fue Quique o alguien mencionó, Dios quiere que todos nos arrepintamos. Dios está buscando que nosotros nos arrepentamos. Entonces, Dios cuando nos entrega a las consecuencias de nuestra decisión, no nos está abandonando. Él es otra búsqueda de nuestro arrepentimiento. ¿Ok? Muy bien, pues Dios los bendiga. Entre 8 días continuaremos. Es 19, sí, vamos a reunirnos, ¿verdad? El 20 es feriado, pero como buenos seguidores de Cristo no hacemos puente, ¿verdad? Si seguimos estudiando. Entonces nos vemos entre 8 días.
Dios los bendiga. Les bendiga, hermano. Gracias. Nos vemos. Hablen más, jóvenes. Participen más. Amén. Dios les bendice, hermanos. Nos vemos. Bye.